Ahora, en el momento en el que nos encontramos aquí en la ciudad de Miami, son las 3:04 de la tarde. Aquí estamos emitiendo en directo desde esta ciudad en la que pues hemos desarrollado el taller de Amor Cero para las víctimas, intentando arrojar esa luz que necesitan tantas personas que lamentablemente atraviesan experiencias de relación de pareja con psicópatas, y que ha sido una verdadera experiencia que ahora os comentaremos, porque esta noche, esta tarde, porque aquí todavía es la tarde en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, vamos a hablar de la verdadera naturaleza y la forma de entender qué es y qué no es un psicópata. Para salir, sí, de la disonancia cognitiva, que es uno de los efectos más dramáticos que atraviesan las víctimas de la victimización habitual que los psicópatas provocan. Una incapacidad de entender, de aceptar, de simplemente poder digerir la información de que esa persona que fue el amor de tu vida o que dijo ser tu alma gemela es nada más y nada menos que un psicópata. Si quieres conocer qué es y qué no es, las diferencias y los elementos críticos que te pueden ayudar a identificar a un verdadero psicópata de uno que no lo es, quédate porque esta noche, tarde, acá en Miami, también tenemos cosas que comentarte. Comenzamos. Primero, quitaos de la cabeza la idea de que los psicópatas son los seres que presentan las películas de serie negra, los asesinos en serie, los que matan, violan o se comen a sus víctimas, que ciertamente existen en la naturaleza, animalicos del Señor, pero que no son, ni mucho menos, los psicópatas que generalmente os va a tocar tener en vuestra vida. El psicópata que te va a tocar tener en tu vida es un personaje cercano, de tu entorno inmediato. Aproximadamente vais a conocer en vuestra vida, en vuestro entorno inmediato, aproximadamente en esas 3.000 personas que conocéis con nombre y apellidos, vais a tener entre 60 y 70 personas de esas 3.000 que conocéis cercanamente como candidatos a que sean una de estas personalidades psicopáticas de las que hablamos en el canal. La psicopatía es una condición humana, no es un trastorno mental y por tanto ni tiene cura ni se puede operar la cura porque el procedimiento de sanación, terapia o curación no produce cambios sustanciales y al revés produce un agravamiento o empeoramiento en la condición psicopática, toda vez que el psicópata aprovecha el proceso de terapia o curación para mejorar su crueldad, entre comillas, para perpetrar abusos más finos, más delicados, más inquietantes, utilizando la información que tienen de la propia terapia. Por eso prescribimos gravemente todos los que hemos investigado este tema que no se practique la terapia con ellos ni con ellas. El psicópata es absolutamente incapaz de amar a nadie. Lo digo para que no me preguntéis, como siempre hacéis, si los psicópatas aman a sus hijos. Ni aman a sus hijos, ni aman a sus mascotas, ni aman a sus parejas, ni aman a nadie porque son absolutamente incapaces de eso. No vienen con la función incorporada o si venían al mundo con ella, esa función la perdieron y terminaron quedando completamente carentes de emocionalidad, carentes de conciencia moral y sobre todo dotados de una gran crueldad y de una enorme capacidad para hacer que los demás hagan lo que ellos quieren que hagan. Esta es la capacidad absolutamente devastadora que relatan una y otra vez las víctimas a las que atendemos. Los psicópatas saben muy bien qué teclas tocar a cada uno para que hagamos lo que ellos quieren. Y si no estamos atentos, si no los identificamos a tiempo, como decía Robert Herr, estamos destinados a convertirnos en sus víctimas, toda vez que los psicópatas no consideran a los demás seres humanos como iguales, sino como cosas, objetos de usar y tirar que están ahí simplemente para la gratificación y la utilización abusiva que van a hacer de ellos. Para ellos somos objetos y, por supuesto, sea que seas un hijo, un hermano, un socio, un familiar o la pareja de un psicópata, es igual para él, vas a ser un mero instrumento, una mera cosa
como un mueble, se lleva, se trae, se usa y finalmente se tira cuando queda obsoleto y no tiene más servicio. Así se sienten las víctimas del amor cero que fueron enganchadas, seducidas una vez y que en un determinado momento se encuentran con que se le cae la máscara a ese personaje y ello le revela a la víctima la verdadera naturaleza que hay detrás. Algo que la víctima no puede creer, algo que la víctima sencilla y llanamente no puede aceptar ni integrar y que le genera una enorme disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva se debe a que los psicópatas para nada tienen un aspecto cruel, feroz, despiadado, una actitud amenazante, digamos, una apariencia que pudiera hacer pensar a cualquiera viéndolo o viéndola que es un ser humano el más peligroso de los que pueblan el planeta. Y por eso la perspectiva de valorar esa nueva información que a la víctima se le revela súbitamente como información que apunta a que esa persona o ese personaje con el que ha convivido a veces tanto tiempo, incluso años, puede ser uno de estos personajes siniestro, le deja a la víctima desarbolado, le deja a la víctima completamente confusa y le deja en una sensación de no entender nada y de dudar absolutamente de todo. Esa dubitación pervasiva, esa recurrente y obsesiva duda que tiene la víctima de si será o no será un psicópata, al final no es tan relevante porque ¿qué más da que sea psicópata, narcisista o medio pensionista, como digo yo, para que tengas que zafar de una relación que obviamente no te lleva a nada bueno? ¿Qué más da lo que él o ella sea cuando su comportamiento recurrentemente es el mismo? Y ya tienes sobradas muestras y una comprobación exhaustiva de que no hay cambios y de que siempre es más de lo mismo. Si tienes una relación tóxica, no debes esperar a confirmar si eso no es psicópata, lo que tienes que hacer es, una vez establecida esa toxicidad, ponerte a buen recaudo, salir corriendo. Esta valoración que acabo de hacer rige para cualquier relación tóxica, sea o no sea psicópata el perpetrador de ella, el victimario. Y muchas víctimas que hemos atendido nos cuentan que se han pasado años paralizadas debido a esa duda persistente, a esa incapacidad de concluir nada, a esa disonancia cognitiva, esperando una confirmación definitiva para entonces, cuando ésta llegare, poder cortar la relación tóxica que les ha hecho sufrir tanto. Obviamente es un despropósito y no estamos explicando las diferencias entre el verdadero o el falso psicópata para que las víctimas de una relación tóxica estéis esperando tanto tiempo a confirmar o desconfirmar si es psicópata para tomar decisiones que os pueden salvar la vida. Hay muchas más relaciones tóxicas que las que meramente generan los psicópatas en la relación de pareja. Ahí están los narcisistas, ahí están las personalidades tóxicas, ahí están muchos de los que consideramos personas que tienen alteraciones, adicciones, problemas mentales que explican que para los que se relacionan con ellos se conviertan en altamente nocivos y tóxicos. Por tanto, el primer deber que tienes para contigo mismo no es esperar a hacer un diagnóstico profundo, exhaustivo, de quién está al otro lado en tu relación, sino de confirmar que ese patrón de comportamiento tóxico existe, se repite, no cesa y por tanto que tienes la obligación natural para contigo mismo de zafar cuanto antes de esa relación. Y claro, la pregunta siempre es ¿hasta cuándo hay que aguantar y hasta cuándo hay que esperar un posible cambio de una persona o un personaje que se comporta así? De ahí que en la realidad, en el análisis de casos y casos de víctimas de relaciones tóxicas con psicópatas, hay que definitivamente concluir que si se trata de un psicópata, tu futuro no es sino la repetición de tu pasado. Lo que vas a vivir no es más que la dolorosa repetición de mentiras, traición, relatos que no se confirman por ninguna realidad, utilización, abuso y una experiencia constante de nunca saber a qué atenerte, de nunca saber qué es verdad
de nunca poder confiar finalmente en esa relación que tienes con esa persona. Lo que configura la toxicidad del psicópata es la incapacidad de creer la víctima que una persona que se declaraba el amor de tu vida, en la que creíste de verdad y a la que te entregaste, no tiene lisa y llanamente ninguna conciencia moral. Jamás te amó en absoluto y desde el principio utilizó estrategias y una manipulación constante para inducir en ti una adicción, un enamoramiento, utilizando la seducción, utilizando trucos y técnicas bien evidentes para cualquier profesional experimentado y que tuvieron a la postre como resultado el hacerte creer que esa relación existió y hacerte creer erróneamente que algo ocurrió y esa relación se perdió. La verdad es que si has tenido una relación de pareja con un psicópata, nunca existió nada. Y no hay nada que tengas que echar en falta, que debas extrañar, porque no has perdido nada en la medida en que nunca tuviste realmente nada. Insisto en decir esto porque, aunque parezca duro, las víctimas creen que lo que ha habido es un cambio de conducta o de actitud, que ha habido un cambio de tercios, un cambio de rumbo en la persona del psicópata, y lo que buscan erróneamente es que ese cambio de rumbo revierta, intentando recuperar a la persona que en origen fue. Lo cierto es que esa persona que parece que fue en origen nunca existió en absoluto. Y la agenda encubierta, así la denominamos, de todos los psicópatas en las relaciones de pareja es siempre la misma: vivir parasitariamente de alguien, explotarlo, tener siempre una agenda distinta de la que parece evidente a ojos vistas de todo el mundo, de lo que sería una relación normal, donde hay una entrega, donde hay un cariño, donde hay un respeto y donde hay siempre una expectativa de reciprocidad positiva. Con los psicópatas, pasado el periodo de bombardeo amoroso inicial o seducción, siempre ocurre lo mismo. Más tarde o más temprano se les cae la máscara y comienzan las víctimas a advertir por los resquicios que deja esa máscara conductas que en absoluto existían al principio o no eran evidentes para ellos y que se convierten en la fuente del daño psicológico que luego advertimos. Es el caso que en el análisis de la conducta psicopática hemos podido describir una serie de clústeres o conglomerados de comportamientos típicos y habituales que hemos organizado, hemos baremado y hemos realizado indicadores para poder establecer en qué grado, en qué porcentaje el comportamiento de una persona es propiamente psicopático, o podemos categorizar a la persona que produce esas conductas repetidamente como probablemente una de las personalidades psicopáticas. Voy a comentar en este directo brevemente, aunque ya lo he hecho en otros vídeos que tenéis en este canal, cuáles son algunas de estas características o indicadores que nos permiten definir a esa persona o ese personaje que las practica habitualmente como un psicópata o una psicópata. Tenemos en primer lugar esa capacidad de utilizar las palabras, su fluidez verbal, su capacidad verbal en el peor sentido, en la peor intencionalidad, que es obtener de los demás un trance que provocan, literalmente es así, una sensación que tienen las víctimas de ser secuestradas emocionalmente, abducidas, arrebatadas, no por un trance místico, sino por un trance que yo denomino psicopático. De tal manera que su capacidad de hablar, de distraer la atención, su verborrea incontenible, su locuacidad, su desparpajo, su capacidad de llevar las conversaciones por donde quiere, el soltar respuestas rápidas a frases ingeniosas que pueden parecer inteligentes, el seguir adelante en su propósito para tener a todo el mundo de su parte, diciendo a cada uno lo que quiere escuchar, el manejar todas las conversaciones dirigiéndolas a lo que les interesan, que son
siempre intereses egoístas, en un oportunismo flagrante. Todo eso hace que las víctimas entren en una especie de trance relacional que es como una hipnosis. Las víctimas no están dormidas, tampoco están despiertas, están en un estado intermedio que en psicología es un verdadero estado alterado de conciencia, que es el trance. Y la psicoterapia cero que practicamos con las víctimas consiste básicamente en ayudarlas a despertar de ese trance en el que les ha inducido todo ese atontamiento propio del efecto típico y habitual en las víctimas, de esa verborrea, de esa locuacidad, de ese desparpajo verbal con el que los psicópatas se desempeñan también. Otro de los rasgos característicos que nos ayudan a definir cuando estamos ante un psicópata es ese egocentrismo, esa actitud prepotente, arrogante, digamos, creando siempre una imagen personal ante los demás de lo que nunca es cierto. Una imagen personal falsa que viene de una especie de permanente campaña electoral de sí mismos que los psicópatas practican. Siempre hablando de sí mismos, el muerto en el funeral, el novio en la boda y el niño en el bautizo, están deseando tener protagonismo. Y un protagonismo en el que siempre se colocan como autores de proezas, de buenas acciones, de productividad, rendimiento, desempeño profesional excelente, siempre fingiendo ser lo que no son. Esto conecta con una de las características de todos los psicópatas, que es la capacidad de ocultarse detrás de una máscara que saben pergeñar perfectamente y que siempre es adaptada a aquello que conviene según el tipo de audiencia en el que está representando en cada momento su obra teatral. Porque en el fondo, esa falsa apariencia que da a los demás no es más que una representación. Es un comportamiento mendaz, es una falsedad, es un fake. Y por eso fingir ser otra persona, hacerse pasar por quien no es, modificar la imagen ante los demás con todo tipo de tretas, de recursos, de trucos, es el modo en el que los demás van haciéndose una idea completamente falsa, por supuesto, muy favorable para los intereses del psicópata, que luego a las víctimas directas de esa seducción les resulta un problema añadido, en la medida en que alrededor de los psicópatas, excepto sus víctimas directas y aquellas que ya están muy avanzadas en el proceso de victimización, nadie, y digo literalmente nadie, cree verdaderamente estar en presencia de un psicópata. Tan estupenda es la imagen que saben muy bien proyectar y la propaganda estupenda que practican sin cesar ante los oídos de todo aquel que considera miembro de ese auditorio, de esa clac, ante la cual representa un papel estelar. Otra de las características típicas de los psicópatas es esa capacidad de mentir, de inventar nuevas mentiras, de desarrollar un relato que no tiene nada que ver con el dato que tiene la víctima de la realidad. Y por eso, entre lo que la víctima ve que está ocurriendo y el relato fabulado del psicópata, hay tal distorsión, tal ángulo de diferencia, que la víctima entra en una confusión, en una disonancia cognitiva y finalmente no sabe a qué atenerse. La alternativa es pensar que el psicópata está mintiendo flagrantemente, abusivamente, desorejadamente. Y esto no es fácil de aceptar para alguien que hasta hace cuarto de hora tenía idealizada la imagen del psicópata. Por eso los psicópatas saben muy bien, creando un mundo de mentiras sobre mentiras, mentiras que tapan otras mentiras, cómo inducir en la víctima una confusión, una verdadera disonancia cognitiva que le va a costar muy cara. Esa mentira reiterada, esa falsedad, esa insinceridad es connatural en ellos. De tal manera que las víctimas reportan aquello de que no se halló la verdad alguna en su boca. Y no dicen ninguna verdad ni por aproximación, ni por casualidad, ni siquiera en un descuido.
Tan grande es esa costumbre que tienen de mentir que finalmente mienten en cosas irrelevantes, intrascendentes, mienten por deporte, mienten por afición, mienten por hobby, mienten porque se lo pasan bien viendo cómo los demás, la gente normal, la gente ingenuamente les cree una y otra vez a pies juntillas. No importa lo grande que sea la trola, no importa lo grande que sea la mentira, la capacidad de colocarse siempre en el mejor lugar y colocarle siempre la trola y la mentira a la víctima es lo que hace que los psicópatas siempre resulten ganadores. Otra de las características que tienen es cómo carecen por completo de conciencia moral y de escrúpulos. Y por eso su comportamiento hacia los demás es el fraude, el engaño, la distorsión y la maquinación para obtener o conseguir lo que les conviene. El intento siempre de obtener, no siempre es dinero, esto lo repito en los talleres, hace pocos días, el sábado, lo decíamos en el taller acá en Miami, no siempre el psicópata tiene el objetivo de vivir económicamente, de parasitar financieramente a su víctima, sino que hay algo más allá, la manipulación de los hechos, la manipulación de la información, y esa falta de escrúpulos busca más bien vivir de la energía, abducir, chupar, consumir toda la energía de la víctima, sea cual sea esta, en forma de cualquier elemento que pueda venirle bien. Para los psicópatas el mundo es un queso jugosísimo que está ahí para sacarle el máximo partido, el máximo fruto y para consumirlo lo antes posible sin dejar nada. Una vez consumido, pasará a otra cosa, a otra relación, a otros proyectos que siempre tienen en común lo mismo: la mentira, el ocultamiento, la falsedad y el fraude para conseguir lo que ellos quieren. Por eso creen que todo el mundo actúa como ellos y tienen una posición paranoide, desconfiada. Creen, como dice el refrán, cree el ladrón que todos son de su condición. Ellos creen que todo el mundo actúa del mismo modo, oportunista, y por tanto son incapaces de ver la bondad, la generosidad, la solidaridad cuando ocurre a su alrededor, interpretando todos estos elementos como ingenuidad de aquel que cree en ellos o como estupidez, idiotez, falta de sentido común, cosas que obviamente pertenecen a su incapacidad de ver en los demás lo que no puede ver dentro de él. Por eso, para el psicópata todo es justificable con tal de obtener lo que quiere, y por eso no le cuesta decepcionar una y otra vez a los demás, incluidas a sus parejas, incluidos a sus hijos, incluidos sus familiares, amigos, socios cercanos, es decir, no dejan títere con cabeza. No reparan en ninguno de los elementos que les pueda ayudar a conseguir sus fines, cueste lo que cueste, pese a quien pese y caiga quien caiga. Por eso van a intentar quedar por encima de todos, como sea, utilizando los medios que sean y, por supuesto, parasitar, consumir y aprovecharse de todos. Otra de las características que nos sirve para detectar en esos comportamientos la posible existencia de una psicopatía es esa condición del psicópata que le permite manipular a placer los sentimientos de los demás. Su insensibilidad, crueldad, su ausencia completa de empatía sorprende a las personas que están a su alrededor y les lleva a una gran insensibilidad y a una toxicidad específica debido al hecho de que no solamente hacen daño a las personas. No hace falta ser psicópata para hacer daño, y no todas las personas que hacen daño a los demás son psicópatas. Lo que caracteriza a la conducta psicopática es que detrás de esa crueldad, de esa insensibilidad, de ese dolor y de ese sufrimiento que infligen a sus víctimas, no hay ninguna emoción, ninguna empatía, ninguna contención emocional, debido al hecho natural en las personas normales
de que cuando hacemos daño a los demás nos sentimos mal por el daño que hacemos a los demás. Tal cosa no existe y por eso son absolutamente fríos e implacables cuando actúan en beneficio propio, cuando actúan en contra de sus víctimas y no reparan en nada y no son sensibles y no son receptivos a las peticiones, a las súplicas, a la conmiseración que podrían tener hacia sus víctimas. Al revés, cuando las víctimas sufren, cuando se sienten mal, ello funciona como un combustible psicológico para ellos, toda vez que gozan en lo profundo, se alegran muy profundamente y disfrutan, aunque os parezca una brutalidad lo que estoy diciendo, disfrutan del daño que están haciendo a los demás. Contrariamente a sus representaciones teatrales, que siempre parecen grandes dramas emocionales, no hay de verdad afectividad, no hay emoción, no hay ninguna sensibilidad detrás de todas esas declaraciones, de toda esa propaganda o de todos esos elementos con los que enganchan y engatusan a las víctimas ingenuas que creen que no puede ser falsa esa representación. Sería obsceno pensar que esa representación que están viendo es eso, una representación. Y lo cierto es que lo es. Esa manipulación y esa indiferencia hacia los demás les lleva a ser altamente efectivos a la hora de hacer que estos crean absolutamente a pies juntillas en todo aquello que ellos declaran en esos teatrillos, en esas grandes dramatizaciones. Que no os despiste el hecho de que cuando hacen esas representaciones parecen seres emocionales, lloran lágrimas de cocodrilo, suplican, se desesperan, dicen sentir angustias de muerte, sofocones y todo tipo de chamullos y versos para simular tener lo que no tienen y siempre provocar un efecto manipulador que les beneficia en las que son y se van a convertir en sus víctimas. Otro de los elementos que nuclean la actuación psicopática es el oportunismo, un tipo de astucia o inteligencia práctica para sacar tajada de todo y de todos, que os suele llevar a pensar que todos los psicópatas son altamente inteligentes o superdotados, lo cual es técnicamente incierto. Ya lo he dicho muchas veces y en otros vídeos del canal está reflejado así, que los psicópatas, por el hecho de ser psicópatas, no son ni más inteligentes ni menos inteligentes. Lo que hace esa apariencia de inteligencia es que la poca o mucha que tengan está puesta al servicio de su oportunismo, egoísmo, egocentrismo, es decir, es lo que llamamos astucia o, en lenguaje castizo, gramática parda. Esa capacidad de marrullear, de regatear en corto, de darle la vuelta a la tostada, siempre para que ésta caiga del lado que les beneficia. Esa capacidad de sacar tajada de todo y de todos a todas horas. Esa capacidad de caer siempre de pie, como los gatos. Esa capacidad que, percibida en los demás, lleva a estos a creer que los psicópatas son altamente inteligentes y que poseen una inteligencia extraordinaria, superior, superdotada, y que obviamente no es más que una nueva representación y una imagen que dan de lo que no son, como siempre ocurre cuando se trata de la evaluación o valoración externa superficial de lo que la máscara psicopática ofrece al mundo. Todo lo que veis en un psicópata es falso. ¿Por qué? Porque lo que estáis viendo nunca es lo que es, sino lo que quiere dar a entender que es, y por tanto siempre está engañando, siempre está alterando la percepción, y en eso consiste el trance que induce a sus víctimas, es en hacerles ver lo que no está en la realidad, en hacerles ver un personaje que nunca existió y que jamás existirá. Las relaciones de los psicópatas son turbulentas, complicadas, superficiales. Veréis que no hay profundidad ni en su comunicación,
ni en sus relaciones, carecen de amigos porque carecen de la capacidad de autorrevelación. Tienen siempre personas a las que pueden llamar amigas, pero que son facilitadores, son enlaces, son elementos en los que se apoyan para manipular a otras personas. Por tanto, la gente de su entorno suele ser gente a la que utilizan, son sus lanzados, sus criadillos, las personas a las que manipulan, seducen, engañan o a veces atormentan y coaccionan para que hagan lisa y llanamente lo que ellos quieren conseguir. Careciendo de afectividad, la vida sexual y afectiva de un psicópata es nula. El hecho es que la intensidad inicial que habéis experimentado, los que habéis tenido el amor cero, habéis experimentado relaciones de pareja con psicópatas, está generada por un intento de seducir, manipular deliberado y haceros entrar en una atmósfera de trance amoroso, sexual, que incapacite vuestra capacidad de percibir directamente de quién se trata cuando tenéis delante a ese personaje. El psicópata simula una dedicación, una atención, un amor, una sensibilidad a base de una intensidad que es extraordinaria y que resulta completamente anormal en la experiencia de un ser humano. Nunca habréis tenido ninguna relación de pareja con alguien que tan fuerte, intensamente y recurrentemente os asegure su lealtad, su amor, su dedicación, todo aquello que los psicópatas quieren representar pero que no tienen en el fondo. Por tanto, abandonad esa idea nefasta y habitual de las víctimas del amor cero de que tuvisteis algo pero ese algo se perdió. Y abandonad, por tanto, toda esperanza de que aquello que tuvisteis vuelva, porque aquello que aparece como evidente en el inicio de vuestra relación no fue más que una manipulación descarada, una utilización que el psicópata hace de las emociones, la ingenuidad y los sentimientos de las víctimas a las que va a depredar. Para ellos, utilizar de ese modo recursos, trucos que inducen a la víctima a una experiencia de enamoramiento fortísima, no supone nada. No hay ningún remordimiento, no hay ninguna contención a esa conducta, y cuando son entrevistados y se sinceran, pocas veces, realmente se ríen de la facilidad con la que son capaces de hacer que cualquiera coma en su mano, de hacer que todos pasemos por el aro, de hacer que el pajarito se suba al palito que le pone. Eso somos para los psicópatas. Somos fáciles, somos depredables, somos ingenuos y por tanto, ¿por qué resistirse a la tentación de aprovecharse de esos seres humanos normales que tienen emociones, que tienen conciencia, que tienen una moralidad y que, claro que sí, tienen emociones? Este es el problema que los psicópatas producen, y es que al otro lado consideran que la normalidad, consideran que las emociones, consideran que la ingenuidad es una verdadera oportunidad para ellos y no van a detenerse ante esa oportunidad. Si algunas de estas características te suenan, es probable que tengas en tu vida un psicópata, pero no debes esperar a confirmar o desconfirmar. Obviamente, nosotros desarrollamos un testero que permite en muy pocos minutos conocer a través del análisis de comportamientos, por supuesto con las limitaciones que este análisis tiene, que obviamente obedece a que es una percepción de terceras personas sometidas al sesgo perceptivo y a la subjetividad, como todo. Pero bueno, hay medios de aproximarse a esa realidad. Hay elementos que te pueden ayudar a confirmar o desconfirmar, pero no debes esperar toda una vida o media vida a ver si es o no es psicópata o narcisista o medio pensionista. Te deberían bastar que esas conductas te están reduciendo, consumiendo, violando tu alma y que obviamente no puedes esperar nada más que su repetición en el futuro, toda vez que aunque has pedido que cesen, aunque has transmitido reiteradamente que no las deseas y que te hacen mal, no encuentras al otro lado ningún cambio comportamental, ni siquiera cambio actitudinal.
Cuidado, porque los psicópatas sí dicen que van a cambiar, pero nunca cambian. Los psicópatas sí aseguran que esta vez va a ser distinto y sí piden a las víctimas que los perdonen, que les den otra oportunidad, que vuelvan a quedar, que vuelvan a intentarlo, pero nunca hacen nada diferente a lo que siempre hicieron. Por tanto, la experiencia de creer en esas promesas de cambio de las víctimas es una especie de día de la marmota, en el cual van quedando absolutamente consumidas, devastadas y finalmente sin ninguna capacidad ya de salir ni siquiera de esa relación. Espero que este repaso de lo que es y lo que no es un psicópata os haya ayudado no a hacer una tesis doctoral con vuestro psicópata o presunto psicópata, lo cual no es el objetivo, sino a identificar lo antes posible esas señales de alarma y zafar también lo antes posible de relaciones de las que no cabe esperar nada más que la repetición una y otra vez de las mismas y exactas mentiras, traiciones, triangulaciones, todo aquello que es característico del mundo inquietante de un psicópata integrado. Finalmente, deciros que la toxicidad psicológica de un psicópata pertenece al hecho de que generalmente el psicópata integrado va a ser alguien de vuestro entorno cercano del que no esperáis un daño psicológico y muy especialmente del que no lo esperáis porque os ha convencido a través de esa máscara que se colocó desde el principio de su inocuidad, de su carácter favorable, afectivo, cariñoso y por tanto la sorpresa de encontrar que detrás de esa máscara se encontraba otro ser humano muy distinto es la que produce la confusión, el daño postraumático y la aparición de las peores secuelas que observamos en toda la psicología de las víctimas. Las secuelas de estrés postraumático que son las que atravesáis lamentablemente la gran mayoría de las víctimas. Todo lo que hacemos, todos los servicios que prestamos desde el instituto los tenéis en nuestra web, en la página web inakipinuel.com y todo lo que hacemos, tanto la capacitación para psicoterapeutas o para los coach cero, como los servicios de apoyo, psicoterapia, acompañamiento, los tenéis en esa página web.